Yo quiero agradecer al Movimiento Libertad nuevamente por la invitación que me han hecho en el día de hoy, sorpresiva y repentina, diríamos, ¿no? Sobre el tema de los impuestos de inmuebles que está pegado, diríamos así, últimamente. No últimamente, ya tenemos como 3 años en este tema, ¿no? Siempre, si tomamos en cuenta desde que empezó los reavalúos de Fran de Lima, reavalúos que se llegaron a concretar, que no fueron hipotéticos, ni fueron sueños, ni fueron cuentos, fueron realidades publicados en los periódicos. Yo antes de empezar quisiera hacer una pequeña, también quisiera referirme y aprovechar, porque está dentro del tema, a unos comentarios que mi amigo José Isabel Blandón, alcalde de la capital, a quien respeto y aprecio mucho, unas declaraciones, unos comentarios que hiciera en Facebook que yo considero distorsionan o están muy alejados de la realidad, tanto de fondo como de forma, en todo lo que tiene que ver el tema del impuesto de inmuebles y sobre todo con el proyecto de ley 43 que presentó la diputada Zulay Rodríguez y que está suspendido y que el alcalde, asumo que es el alcalde porque como él mismo ha dicho, él es el único interesado en los impuestos de inmuebles y no el gobierno central, él es el único, eso lo ha dicho él, no yo. Es más, él ha mencionado que el gobierno no va a tener intenciones de reevaluar porque esa plata no va ahí, entonces... Pero alguien tiene que haber influido de una forma tan enorme que ha logrado suspender la aprobación de un proyecto de ley, el 43, que fue aprobado en primero y segundo debate con el 100% de los votos, y yo como un contribuyente más, un ciudadano común, me gustaría saber qué fue lo que pasó, ¿no? Sobre los comentarios que hiciera, yo quisiera leerlos párrafo por párrafo, son 3, son bien cortos, para no equivocarme por un lado, y para sobre todo, pues no tener que estar en la penosa necesidad de estar escuchando acusaciones de tergiversaciones o de distorsiones o de sacadas de contexto, cuando él me conoce a mí de hace mucho tiempo y este tema yo he hablado con él mucho antes inclusive de cuando fuera alcalde, y yo le había comentado como amigo que este tema de los impuestos de inmuebles era muy sensitivo y que tenía que arreglarse de fondo antes de pretender, a mi criterio, ¿no? A mi humilde criterio, tenía que arreglarse de fondo antes de pensar aumentar de alguna forma los ingresos del impuesto de inmuebles sin tocar la base, ¿no? Pareciera que no le molestó los 2 artículos que yo escribiera ahí sobre este tema, sobre el proyecto de ley 43. Así que yo quisiera, con todo respeto, y para efectos de que la opinión pública, porque él lo hizo públicamente, y yo hasta el día de hoy todos mis comentarios se los había hecho en privado, y respetando la privacidad y la amistad que yo asumo todavía tenemos, porque de mi parte existe todavía, no sé si de él, pero bueno, ya ese es otro tema. Lo siguiente, el alcalde empieza diciendo lo siguiente, abro comillas: la exoneración a casas nuevas por X cantidad de años es más un incentivo a la construcción que un beneficio para el ciudadano. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Y sigue diciendo el alcalde, esta exoneración está concebida para que la gente solo compre casas nuevas porque son las exoneradas y por tanto genera un mercado continuo de nuevas construcciones. De igual forma, estamos de acuerdo en eso, como lo pueden ver en los artículos que yo he escrito sobre eso en la prensa. Pero no concuerdo con este último comentario que plantea y dice lo siguiente, y abre comillas: esto hace que barrios enteros de gran valor arquitectónico los desaparecieran casi por entero porque la gente no compra ahí para vivir porque ya no tienen exoneración del impuesto de inmuebles, cierro comillas. Yo asumo que el mejor ejemplo de esto es el barrio de Bellavista, y si el barrio de Bellavista, y es verdad, fue una desgracia lo que sucedió con el barrio de Bellavista, pero eso no fue producto de la especulación de los promotores, quienes actuaron sobre su propiedad de acuerdo a lo que establece la ley en ese momento. Ahí la alcaldía, no el alcalde Blandón, pero la alcaldía en su momento falló en no establecer las regulaciones y las normas urbanísticas, arquitectónicas, con los incentivos necesarios requeridos también para que se conservaran, para incentivar a los dueños de esos edificios arquitectónicos que no se demolieran. Así que fueron de las autoridades municipales que no tomaron la decisión, ¿no? Y seguimos entonces con los comentarios luego sigue el alcalde, y abro comillas, y dice lo siguiente, abro comillas: el concepto de las exoneraciones
se mantenía intacto en el proyecto 43, que es el que está esperando tercer debate luego de ser aprobado con 100% de los votos en primero y segundo debate, porque este proyecto fue redactado por abogados trabajando para Convivienda, el gremio que aglutina a los promotores que han sido los principales beneficiados del actual sistema. Yo creo que aquí es importante decir dos cosas. El proyecto 43 que está suspendido en la Asamblea por presiones del señor alcalde, elimina las exoneraciones por completo, sin discriminar a nadie, porque solamente se introduce un concepto que no es único en Panamá, ni es un invento nuestro, de grabar solamente la tierra y dejar libre la exoneración de las mejoras, y la tierra se graba bajo un concepto de valor catastral que de ninguna manera puede ser reflejado o aumentado de oficio en base a valores comerciales, porque estos son especulativos y son subjetivos. Pareciera que ese concepto ideológico, porque digo ideológico porque los que piensan que el Estado es un ente superior a los ciudadanos, piensan así, que los tributos son un derecho del Estado, no una contribución de los ciudadanos, cuando el Estado no tiene ningún derecho a cobrar impuestos. Es una obligación, es una facultad que nosotros le hemos dado a él, pero por ningún momento puede estar por encima de violar nuestros derechos, sobre todo el de la propiedad, de esa manera. Y es importante hablar, aquí habla de que pareciera entrever de que las exoneraciones han beneficiado a Convivienda. Es una afirmación que yo diría que es subjetiva, malintencionada, nuevamente ideológicamente contaminada, en el sentido de que el Estado y la sociedad y el gobierno, por medio del incentivo de esa actividad económica que generó impuestos, creó riqueza para la gente y para el Estado. Y las exoneraciones de los impuestos de inmueble no fue un invento sacado de un hongo, sino se hizo en un momento, si no me equivoco, en los años 80 o finales de los 70 o principios de los 80, para, en una cosa, incentivar la adquisición de viviendas por parte de los panameños, que en esa época había un déficit habitacional mucho más grande que el de ahora, y por eso se creó ese incentivo de los 20 años de exoneración, bajo el concepto de que cuando uno compra su casa, los primeros 20, 25 años está hipotecado, y entonces, los primeros 10, 15 años todavía está empezando su negocio o lo que sea, entonces se le daba ese concepto. Y hoy en día, sí, obviamente los promotores han tenido beneficios porque nadie invierte para perder plata, al igual que el alcalde es abogado y él ejerce la abogacía, espero y asumo yo, para escalar social y económicamente, y no para perder plata o regalar todos sus servicios, porque si no, no viviría. Pero en ese sentido, las exoneraciones tienen su propósito, y por eso tenemos ese skyline que hay en Panamá. Por eso que cuando uno se admira, y los autoristas dicen que se admiran de este skyline, es por eso. Y hoy en día, Panamá es el segundo país después de Chile, al menos que nos hayamos deteriorado en los últimos 7 años, pero cuando yo vi hace 5 años esa estadística, Panamá es el país que más gente tiene casa propia, producto de esta clase de exoneraciones y subsidios focalizados que parecieran que han funcionado, en este caso, y un sistema financiero que facilita el financiamiento a 100, 90, 80%, que no se consigue en otros mercados hipotecarios del país. Pero bueno, hago esa aclaración para que sepan que la exoneración no fue una viveza, fue al contrario, fue una promoción para poder entonces desarrollar riqueza por un lado y facilitar el acceso de casa propia, sobre todo a profesionales de clase media. Hay un párrafo que para mí me preocupa muchísimo, y dice así, y pareciera inofensivo, pero por lo menos yo no lo veo, y dice lo siguiente, abro comillas: la propuesta que el gobierno ha presentado tiene como objetivo proteger el patrimonio familiar
no genera ganancias a los promotores. Son dos visiones distintas. Sobre eso yo diría lo siguiente: ¿desde cuándo el Estado es quien decide o vela por el patrimonio familiar de la familia? Eso es una visión muy socialista, de izquierda, y no quiero decirlo de una manera despectiva, simplemente eso es lo que es. Nosotros somos, nuestra Constitución todavía, y digo todavía porque cada vez pareciera que nos estamos inclinando a ideologías exóticas que ya han fracasado en este continente, desde Venezuela a Cuba, pasando por los otros países, y pareciera que seguimos con en el mismo libreto. Pero el Estado lo que tiene que proteger es la vida, honra y los bienes de los ciudadanos por vía de la seguridad jurídica, de la igualdad ante la ley y de la respeto de los derechos individuales. Punto. Y por otro lado, me preocupa que vuelva a comentar de que no generar ganancias a los promotores, como que si los promotores cometieran pecado o cometieran pecado al construir casas y generar ganancias. A mi criterio es una retórica de lucha de clases que es peligrosísima. Y el señor alcalde, a quien yo conozco hace 35 años y sé que es una persona inteligente, me sorprende que una persona de tanta capacidad y cualidad intelectual y manejo político desde el punto de vista positivo se vea en la necesidad de ir a esa retórica que tanto daño ha hecho no solo en Panamá sino en América Latina, ¿no? Porque lo único que refleja, a mi criterio, es una ideología que se basa en el odio, en la envidia, en la lucha de clases y en la división de ricos y pobres. Cualquier definición que le quieran dar a él, ¿no? Yo no sé si lo quiso decir pensando que él es rico, digo, yo soy rico y él es pobre. Digo, fuimos a la misma universidad, en la Universidad de Panamá. Él fue a San Agustín, yo fui a La Salle, ¿no? Sus hijos están en la UMA, universidad privada, la mía están también, escuelas privadas. Y yo no sé si eso tiene algo que ver. Es peligroso, yo creo que eso es peligroso. Vuelvo con el penúltimo párrafo. Habla y dice lo siguiente, abro comillas: ahora estarás siempre exonerado en tu casa hasta 120,000 y tendrás una reducción significativa en los montos superiores al 120,000. No importa si la casa donde vives es vieja o nueva. Esto no es así, lamentablemente, porque de acuerdo al proyecto que ha presentado el gobierno, a solicitud o a presión del alcalde, porque es de la capital, lo que establece es una exoneración hasta 120,000 si entran dentro de la definición de un patrimonio bajo una figura inventada ahora mismo, que se llama patrimonio familiar tributario, pero en 10 años te pueden reevaluar. Así que no es para siempre. Y por otro lado, aquellas tasas, tarifas, y vamos a tocarlo más adelante, las tarifas que se han implementado arriba del bracket de 120,000 son literalmente las mismas, 0.9, 0.7, cuando ya el proyecto de ley 43, que está aprobado, repito, en primero y segundo debate con el 100% de los votos de los diputados, te aprueba una reducción de tarifa al 0.25, eliminando las exoneraciones, pero sobre todo, más importante, estableciendo claramente que los reavalúos no podrán ser, eliminando de una vez por todas los nefastos reavalúos, como dice la amiga diputada Zulay Rodríguez, porque son nefastos, en eso tiene razón, muy nefastos. Elimina los reavalúos y establece muy claramente que no puede haber una equiparación de valor comercial, y establece un procedimiento administrativo detallado, el proyecto 43, por medio del cual el contribuyente puede hacer valer sus derechos en caso de que haya una afectación tributaria producto de alguna interpretación, digamos que abusiva
de algún miembro de ANATI o de la Dirección General de Ingresos. Y nada de eso se menciona en el proyecto. Nada de eso hay en el proyecto que está presentando, que ha presentado el MES. Y por último, aquí me hace entrever de que el servidor, Adolfo Linares, actuó, yo estoy primero dice que yo estoy en contra de eliminar las exoneraciones cuando eso es falso. Y no me crean a mí, lean lo que publiqué en la prensa, en los periódicos, en los artículos, la semana pasada que salió sobre el proyecto 43, donde yo hablo que estoy a favor de las exoneraciones. Pero me habla y afirma de que yo soy abogado de Convivienda y él sabe que eso no es así. Digo, no tiene nada de malo ser abogado de Convivienda, ojalá fuera abogado de Convivienda y todos los gremios ahí que están ahí. Eso es, él igual que yo somos abogados y vivimos nuestros clientes, ¿no? Y les cobramos, ¿no? Porque nadie vive gratis. Pero yo no soy abogado de Convivienda y él lo sabe. Y por lo menos de las incorrecciones que hay aquí, por lo menos esta, yo sé que lo está diciendo de maldad y a sabiendas. No sé con qué intención, pero bueno, yo nada más quiero hacer yo no soy vocero de Convivienda. Y termino en los comentarios con su última frase que para mí describe una inclinación ideológica que yo creo que tiene que definirla y decirla públicamente, porque si es así, yo voy a seguir siendo su amigo, pero no necesariamente voy a seguir apoyándolo políticamente, porque yo no estoy de acuerdo en políticos que abanican sus aspiraciones reeleccionistas en la lucha de clases, de ricos y pobres, cualquiera que eso sea. Y esto es lo que dice aquí. Y cierra la frase diciendo, abro comillas, métele mente y te darás cuenta al comprobar que el famoso proyecto 43 era un fraude, pensando para favorecer a los más ricos y no para ayudar a los más pobres. Cierro comillas. Yo creo que el alcalde Blandón, con todos los méritos que tiene, su capacidad intelectual, su preparación académica y su exitosa carrera política, porque la ha tenido, yo creo que él tiene las armas suficientes para no tener que estar sacando esta clase de retórica que tanto daño le ha hecho no solamente a la sociedad panameña, sino a toda América Latina. El Ministerio de Economía y Finanzas realiza una conferencia de prensa sobre el proyecto de ley que rebaja la tasa de impuesto inmueble. Está hablando en estos momentos el ministro Dulcidio de la Guardia. Hasta 120.000 balboas estarían exoneradas del impuesto. Se introduce en el proyecto de ley el concepto que se constituye como patrimonio familiar tributario, así lo estamos definiendo en el proyecto de ley. No así el resto de las propiedades. El patrimonio familiar tributario será conformado bajo el concepto de lo que hoy se establece en el Código de la Familia. El exceso, o sea, la diferencia entre 30.000 y 250.000 pagaría una tarifa de 0,70. Y las propiedades que valen más de 250.000 sobre el exceso pagarían una tarifa de 1,25. El proyecto de ley 43, que vuelvo y repito, fue aprobado en primer debate y en segundo debate en la Asamblea Nacional con el 100% de los votos de todos los diputados presentes. Sin embargo, sorpresiva y tempestivamente fue suspendido en la discusión de su tercer debate cuando ya la aprobación era inminente, porque en el tercer debate simplemente es un formalismo y no hay reformas. Lo que ha causado ahora que el gobierno saque un proyecto, pues
que a mi criterio no solamente tiene defectos constitucionales, sino que además tiene contaminaciones ideológicas muy peligrosas. Y voy a mencionar y analizar los artículos que yo considero que no están muy claros o que me preocupan, ¿no? En primer lugar, yo vuelvo a etiquetar esto como una improvisación que a la vez trae, a mi criterio, violaciones a la Constitución, sobre todo en cuanto al derecho y garantía fundamental de respeto a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley y no discriminación. Y también hallo su redacción. Y cuando me refiero a la redacción es en la terminología, pero vuelvo y repito, esta redacción está dándole un giro ideológico muy peligroso hacia el concepto de cómo nosotros como sociedad vemos los impuestos. Hasta el día de hoy, porque no lo hemos cambiado, pero pareciera que ya vamos por ese camino, somos una república democrática que cree y respeta los principios fundamentales del individuo y antepone los intereses del individuo a los intereses del Estado. Nosotros vemos el impuesto como una contribución solidaria que hace el contribuyente, primero que todo, administrar el pH, que es la sociedad, un pH enorme, que tiene gastos en común y para poder, por ejemplo, recoger basura, educación pública, salud pública, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Y obviamente para ayudar a que los que se quedan un poco atrás, a levantarlos y convertirlos en gente valiosa de la sociedad y no zánganos parasitarios esclavos de subsidios eternos. Porque al final el contribuyente es un ciudadano y no un súbdito, como en las repúblicas socialistas, porque el soberano allá no es el pueblo, sino el Estado. Entonces, hay una redacción muy preocupante a mí, dándole un giro ideológico izquierdizante a estos términos que, si lo sumamos a la erosión, al derecho de la privacidad que estamos sufriendo, producto del cartel de la OCDE. Pero yo empiezo mencionando ciertos párrafos que me llaman la atención. Primero dice, ¿no? El artículo 1 dice lo siguiente. El artículo 764 del Código Fiscal queda así. Y dice, entre otras cosas, se exceptúan de este impuesto, el de inmueble, los siguientes inmuebles: los destinados o que se destinen a los cultos permitidos por el Estado. Y sigue desarrollando. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo aquí el Estado permite los cultos? Nuestra Constitución habla de libertad de culto. El Estado, aquí pareciera que los cultos solamente están permitidos a aquellos a los que el Estado les ha dado el permiso, y esto es gravísimo y yo creo que debe aclararse. Y esto, a mi criterio, implica si no una inclinación ideológicamente reprochable, por lo menos una inclinación totalitaria. Nosotros somos un Estado laico. Dice que también quedarán exentos los inmuebles cuya base imponible, incluidas las mejoras, que no excedan del 120.000 balboas y constituyen patrimonio tributario familiar. Esto es falso. Están exonerados, pero solo 10 años. No como dice el alcalde, y como él es el redactor de este proyecto, tengo que asumir que lo hizo de maldad, porque yo asumo que debe conocer perfectamente bien lo que él ha redactado en sus propias oficinas. Ahí no se está exonerando a todas las propiedades de 120.000 eternamente, sino aquellas que incluyen como patrimonio familiar tributario, y una vez que estén adentro, en 10 años te van a revisar nuevamente. Así que no están exoneradas para siempre y los reavalúos se mantienen. Si el alcalde no cree en los reavalúos, como me dijo personalmente, y no está insistiendo en ello, ¿por qué diablos insiste en mantenerlos, pues? Que lo quite, ya. O que diga que está de acuerdo y que los va a hacer, ya. Pero que no ande con vuelta, no sé, aquí nadie está danzando mambo ni nada esa vaina, ¿no? Esta figura de patrimonio familiar tributario, ¿qué es eso? ¿Eso de dónde lo sacaron? Eso es un invento
que vuelvamente pareciera vuelvo, repito, con una contaminación ideológica izquierdizante tremenda que me preocupa porque pareciera dar a entrever que ahora el Estado va a tener facultad e intromisión de determinar qué constituye el patrimonio de una familia, cuando el patrimonio de una familia lo constituye todo mi patrimonio y todo el patrimonio de mi esposa y todo el patrimonio, o sea, es el patrimonio familiar de todos nosotros y yo determino qué es y con mi familia, no el Estado. Porque el Estado no es dueño de eso. Y eso afecta y viola este concepto inventado, a mi criterio, viola el principio de la propiedad privada porque quiere entrometer al Estado para efectos tributarios a decir, no, eso tú no lo puedes poner, esa es tu finca de ganado, pero no, eso es un lujo. Eso es un lujo y va a pagar más. ¿Por qué? Eso también discrimina la igualdad ante la ley porque el impuesto de inmueble se debe gravar sobre las características de la finca, no sobre las condiciones civiles, maritales, religiosas o raciales de quien la habita. Eso se da en Venezuela, en Norcorea, en cosas así, pero en Panamá no. Y si la línea de los políticos que quieren correr es esa, que la digan, pues. Yo voy por lo contrario. Yo quiero reafirmar, o yo estoy de acuerdo en reafirmar los valores republicanos que establecen que el Estado no debe intervenir en la economía o intervenir lo más mínimo, y mucho menos debe intervenir en la vida privada de los individuos, y mucho menos en la vida familiar, y mucho menos estar autorizando cultos. Eso que es, yo creo que eso hay que aclararlo. También, vuelvo y repito, establece unas exoneraciones a fincas agropecuarias, pero le establece un tope. Aquellas fincas agropecuarias que valgan más de $350,000 van a tener que pagar todo. Y vuelvo y repito, porque pareciera que aquí se está haciendo una clasificación tributaria en base a lucha de clase. ¿Tú vas a exonerar las agropecuarias, sí o no? Porque lo que tú quieres incentivar con el impuesto es el agro, no castigar al que se supera económicamente o socialmente. No. Ojalá todos puedan seguir escalando, no para mantenerlo como una toalla permanente a una subclase que merodea como zombies eternamente sobre esas migajas para después ser manipulada políticamente. Eso no es lo que queremos en este país. Eso es lo que ha llevado a Venezuela a lo que está ahora mismo. Y yo vuelvo y repito, yo aprecio mucho a mi amigo, pero los contribuyentes siempre están por encima de los funcionarios y la gente no quiere el impuesto de inmueble. Además, debieran eliminarlo. Y esos $180 millones que los busquen de los contratos de la Asamblea, que ahí hay 500 millones o no sé cuántos millones al año que se despilfarran, ahí está. O sea que esa gente, los diputados, que son los que se han hecho los negociados con esos contratos y las partidas fiscales, son los que nos van a trabar nuevamente con los impuestos, pues. Pero si hoy en día todo lo que maneja el Estado no funciona, hagamos un ejemplo, el Ministerio de Salud no funciona, lamentablemente, y no es culpa de este gobierno, es una vaina que venimos de arrastre. El Ministerio de Educación, en los últimos 10 años se han gastado casi $12,000 millones. Eso son 3 veces la expansión del canal. 3 por 6, 18, más o menos. Eso es 3 veces, en 12 años nos hemos gastado 3 veces la expansión del canal en la educación pública y en la formación profesional. Y yo me pregunto, ¿estamos sacando cosas mejores o peores que hace 10 años? El seguro social no funciona. No funciona. ¿Cómo es posible que la entidad financiera más importante del país, de la cual dependen miles, si no millones de panameños, tiene 5 años de que no presenta estado financiero? Si eso fuera sido un banco o fuera sido una compañía de seguro o una empresa, otra empresa regulada financiera, sus directores estarían presos, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que hasta que no se arregle todas estas cosas, no hablemos de capacidad legal, no hay capacidad moral para que nadie, ningún gobierno de aquí en adelante pida un sacrificio más. Yo hice una investigación para ver, un research para ver cuántas veces se ha reformado el Código Fiscal en Panamá desde el año 1990 hasta el año 2014. Más de 100.
más de 100 reformas al Código Fiscal. A promedio de casi 20 reformas al Código Fiscal por administración. ¿Y eso qué te indica? Dos cosas, que aquí no hay política tributaria. Si tú en 25 años has reformado el Código Fiscal más de 100 veces, aquí nadie sabe cómo tú estás empezando a aprender a pagar impuestos cuando ya te están cambiando los impuestos. Y por otro lado, la política tributaria se está utilizando no para crear empleos, ni para tener una política o una visión a largo plazo de promoción de inversiones, sino simplemente para resolver el flujo de caja de los gobiernos de turno, y por eso hacen los parches que hacen. Y esto es un parche igual. Y me lamento mucho decirlo, pero esto a mi criterio es un parche igual. Sigue diciendo, por ejemplo, mantiene de una manera horrorosa los impuestos de inmueble a los hospitales privados y a las escuelas privadas, cuando aquí se debiera incentivar la inversión privada en escuelas, ¿no? Ante el gravísimo deterioro de la educación pública, esto se mantiene, obviamente, enfocando solamente este proyecto meramente en ver cómo se aumentan las contribuciones de los municipios. El artículo también se establece que se exoneran aquellas áreas que constituyan de uso público cuando los desarrollistas de proyectos inmobiliarios, habitacionales, comerciales, industriales, turísticos o de naturaleza similar los hayan destinado para ese uso, segregando para sí el área correspondiente y procederán a su inscripción en el registro público. Y sigue diciendo este artículo, esto en principio no lo veo tan mal, pero en el segundo párrafo te dice, en este caso, o sea, si se da esta situación, deberá establecerse una marginal donde se indique que dichas fincas serán traspasadas a la nación, al municipio respectivo o cualquier otra entidad pública con patrimonio propio autorizadas por ley. O sea, en aquellas áreas públicas, privadas, para poder traspasarse, que sean de uso público, hay que ver qué significa eso. No sé si son las cercadas, aquellas urbanizaciones que están cercadas y tienen así, áreas públicas, semiprivadas, porque son públicas para los que viven allí. Pareciera dar a entrever que para efectos de poder aplicarlas como patrimonio familiar tendrían que donárselas al Estado, y eso a mí es una expropiación o una confiscación oculta. Todas estas áreas comunes que hacen las organizaciones es porque lamentablemente los municipios o el gobierno central no construye parques y no construye áreas de diversión de juego. Entonces, cuando el sector privado lo hace, los quieren grabar con un impuesto inmueble, o si no, que te lo regalen. ¿Para qué? Para que se lo dé al Estado y encima van a terminar una chatarra porque no saben mantener. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad?, cuál es la intención. Cuando lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo le quitamos responsabilidades al Estado, queremos estarle agregándole más y más y más. Y eso es preocupante. A mi criterio, con todo respeto, es preocupante. Nuevamente, al crear dos tarifas, crea dos tarifas de impuestos a las que se van a aplicar al patrimonio familiar tributario. Van a tener un impuesto menor que las que no lo sean. Y desde cuándo, o sea, si yo tengo 2 o 3 propiedades, ya sea casa, lo que sea, granja, lo que sea, las dos son parte de mi patrimonio, ¿no? Y el Estado no tiene por qué decir cuáles sí y cuáles no. Y yo debo pagar impuestos sobre ellas en base a su valor catastral. Todos por igual el mismo bracket, no en base a si yo estoy casado, tú estás casado, tú. Eso, a mi criterio, eso es el pecado mortal de este proyecto. El artículo 2 modifica el artículo 764 del Código Fiscal, que dice así. Cuando define define lo que es el Estado, define lo que es el patrimonio familiar tributario, que el alcalde mencionó en el chat, donde me dice a mí que iban a estar, a ver, para no equivocarme, ¿no? Métele mente, ¿va a ver? Ahora estarás siempre exonerado en tu casa de 120,000. Ahora estarás siempre exonerado en tu casa hasta 120,000. Y yo lo que entiendo es que él está diciendo que es por siempre, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Porque aquí te dice que
un bien destinado al patrimonio familiar. Claro, dice que aquí que los bienes que sean exonerados o que tengan la exoneración especial por ser declarados patrimonio familiar tributario, dice lo siguiente en el siguiente párrafo, cuando dice: el Estado se obliga. El Código Fiscal establece que el Estado podrá hacer reavalúos. Y aquí te habla de que ahora el Estado se obliga a la revisión de la base imponible, entiéndase, reavalúos, exenta del impuesto de inmueble que constituye patrimonio familiar tributario cada 10 años. O sea que cada 10 años te van a reevaluar, aunque seas patrimonio tributario. O sea, no estás para siempre exonerado. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, es mi humilde entender. Y yo creo que el alcalde debe aclarar eso, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Y por último, sigue diciendo: el patrimonio familiar tributario corresponde al bien destinado al uso permanente del propietario del inmueble con fines habitacionales de su familia que habite bajo el mismo techo, entendiendo como familia el concepto que para tal efecto se establece en el Código de la Familia. Además de que esto dejaría por fuera mi criterio a los que viven solos. O sea, si hay un apartamento que cumple los requisitos para tener esa clasificación especial, si es una persona que es sola, soltera, o no entra dentro de la definición de familia que establece el Código de Familia, pues simplemente no se le da la exoneración. Y eso es un grave error, porque vuelvo y repito, se está dando una exoneración ya no en base de una propiedad, de una finca, sino o al valor catastral de la finca, sino en base a la condición civil, económica, social y matrimonial del que lo habita, lo cual es una aberración total. No están eliminando los reavalúos. Ni siquiera los están eliminando para las fincas que quepan dentro del patrimonio familiar tributario, porque le están dando excepciones de 10 años nada más. O sea que nos van a venir con los reavalúos y pronto. Que lo digan. Aquí está. Si yo estoy equivocado, que lo elimine, pues. Ok, aquí habla otro párrafo interesante del mismo artículo que te dice así: el proceso de desafectación del patrimonio familiar tributario será reglamentado por el órgano ejecutivo. ¿Cómo así? O sea, vuelvo y repito, el Estado no tiene que estar ni afectando ni desafectando los bienes de nadie. Tiene que cuidar los bienes del Estado, que son de nosotros, by the way, no son de ellos ni del funcionario público. Todos los que no sean patrimonio familiar tributario podrán tener una revalúo oficioso de sus bienes inmuebles. No los están eliminando. Bueno, por último, o sea, el alcalde da a entrever de que se ha hecho una reducción considerable de los impuestos, y eso no es así. Sigue manteniendo a Panamá con el nivel de impuesto de inmueble más alto en América Latina, sin tomar en cuenta la necesidad del ciudadano común, que es el que trabaja y produce esa plata y tiene que mantener a su familia y pagar los impuestos y encima sufrir unos servicios públicos que por lo menos en Panamá no funcionan ahora mismo. Necesitamos poner orden. Y yo termino este análisis. Igual lo repito, ¿no? Espero que yo sigo manteniendo de que el proyecto de ley 43 debe someterse a tercer debate, debe cumplirse ese procedimiento. Si los diputados no están de acuerdo, que den la cara y lo rechacen, y después le tendrán que explicar a sus electores cómo es posible que después haya votado sí en primer debate y después sí en segundo debate, ahora en tercer debate cambiaron de opinión y ahora van a votar por otra cosa totalmente diferente. Simplemente que lo digan, pues. Eso se llama rendición de cuentas.